Puede ser que vengamos de diferentes lugares, de situaciones distintas, con historias de todos los rincones de la Tierra. Nuestra individualidad es tan diversa, pero nuestra humanidad, sin duda, es la misma. Aprendemos, crecemos, avanzamos con esperanza en la dirección que indica nuestro corazón. Practicamos nuestra fe, sentimos dolor, damos amor y cometemos errores, sin importar quiénes somos, ni cuál es nuestra historia. A todos se nos invita a venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Profundiza tu relación con Él. Lee su santa palabra y aprende sus enseñanzas. Si Él vivió en el amor, en la tolerancia, y entendió la diversidad del mundo acercándose a los marginados, a los que no cotizan en bolsa, e hizo de la paz y la esperanza la única fórmula de igualdad, ¿por qué tanto odio, tanta extravagancia, tanta hipérbole en el vocabulario y en los comportamientos de cristianos, gobernantes y aspirantes al poder? Ante la incertidumbre, volvamos a Cristo. Ante la rabia, reflexionemos. Hay algo profundamente teatral, y no siempre en el buen sentido, en ciertas manifestaciones contemporáneas de la fe, una liturgia paralela, podríamos decir, que ya no se celebra en el recogimiento del templo, sino en la plaza pública, en los parlamentos, en los platós de televisión y en esa nueva catedral sin bóvedas que son las redes sociales. Allí, entre consignas, aspavientos y una gestualidad cuidadosamente sobreactuada, algunos creyentes parecen haber encontrado una forma de religiosidad que poco tiene que ver con aquel mensaje sencillo que, según nos contaron, hablaba de amor, de acogida, esa actitud tan vilipendiada hoy, y de compasión. Porque si uno hace el ejercicio, cada vez más necesario, por cierto, de volver a la fuente, la figura de Jesucristo aparece más cercana a un agitador de conciencias en favor de los marginados que a un guardián severo de fronteras morales. No parece en ningún pasaje relevante del Evangelio especialmente interesado en señalar, excluir o levantar trincheras. Más bien al contrario, su insistencia en sentarse a la mesa con quienes no debían ser invitados, su tendencia a incomodar a los poderosos y su sospechosa inclinación por el perdón dibujan un perfil que hoy, paradójicamente, sería acusado de tibio, de relativista o, quién sabe, de peligrosamente inclusivo. Sin embargo, asistimos a una curiosa mutación del discurso, a una especie de cristianismo de trinchera, musculado, que se presenta como defensor de esencias amenazadas, un cristianismo que parece haber sustituido el sermón de la montaña por el argumentario de campaña y las bienaventuranzas por un catálogo de agravios, todo ello aderezado con una convicción inquebrantable, la de estar en posesión de una verdad que no sólo es absoluta, sino que además debe imponerse con la contundencia de quien cree estar haciendo un favor al mundo. Cabe preguntarse entonces, y no sin cierta perplejidad, ¿en qué catecismo paralelo se ha gestado esta deriva? ¿En qué momento el amor al prójimo se convirtió en sospecha permanente hacia el diferente?
¿Cuándo la misericordia fue sustituida por el juicio implacable? ¿En qué rincón del Evangelio se escondía esa invitación a la intolerancia que algunos proclaman con tanto fervor? Tal vez la respuesta no esté en los textos, sino en su uso, porque toda doctrina, por luminosa que sea en su origen, puede convertirse en herramienta arrojadiza si se manipula lo suficiente, y en ese proceso de manipulación la fe deja de ser un espacio de encuentro para transformarse en un campo de batalla simbólico donde lo importante ya no es comprender, sino vencer. Hay además un comportamiento casi performático en todo esto, una necesidad de exhibir la fe como quien muestra una medalla o una credencial de pureza. Se reza, pero de cara a la galería, se invoca a Dios, pero con un ojo puesto en el rédito político, y así, lo que debería ser una experiencia íntima, incluso humilde, se convierte en un espectáculo de alaraca, donde la espiritualidad deja sepultada bajo capas de retórica y oportunismo. Mientras tanto, la ideología del odio, porque conviene llamarla por su nombre, avanza con paso firme, disfrazada de tradición, de valores o de defensa de una identidad supuestamente en peligro, y lo hace además con una eficacia inquietante, apropiándose de símbolos, de lenguajes y de emociones profundamente arraigadas en la sociedad. Quizá lo más irónico de todo sea que en ese proceso se invoca constantemente a aquel que predicó exactamente lo contrario. Se utiliza su nombre para justificar actitudes que, de haberlas presenciado, probablemente habrían provocado alguna de sus célebres y poco diplomáticas reacciones. Mi casa es casa de oración, y la habéis convertido en cueva de ladrones. Ante este panorama, uno no puede evitar cierta sensación de desconcierto y también, ¿por qué no?, de tristeza, porque más allá del ruido, de la teatralidad y de la confrontación, queda la impresión de que algo esencial se está perdiendo, la capacidad de convivir desde el respeto, de aceptar la diferencia sin convertirla en amenaza, de entender que la fe, si ha de servir para algo, debería acercarnos, no separarnos. Quizá por ello, en medio de tanta proclamación grandilocuente, la verdadera rebeldía consista hoy en recuperar lo básico, en recordar que el amor al prójimo no admite demasiadas reinterpretaciones interesadas, y que tal vez la mayor herejía contemporánea no sea dudar, sino odiar en nombre de aquello que en teoría debería impedirlo.